Hola profesora, muy buen día. Yo soy Carranza Martínez Luis Roberto de la carrera de Arquitectura, Grupo Primero D, con el video de conclusión, Unidad 1 y 2. Comencemos. Unidad 1. Hábitat humana. Se refiere al conjunto de factores materiales e institucionales que condicionan la existencia de una población humana localizada. En arquitectura, el término se emplea también para referirse a los espacios construidos y los espacios urbanos donde se desarrolla la vida de los seres humanos. Origen del proyecto arquitectónico y urbano. La arquitectura es el arte así como la ciencia de modificar un entorno y espacios según las necesidades de un individuo, comunidad o población. Los primeros proyectos arquitectónicos estaban basados en militarización, que consistían en ciudades amuralladas para proteger a la comunidad y sus bienes, después para poder adorar a sus dioses o a lo sobrenatural. Es en este punto donde el hombre se separó de lo salvaje y nómada, para asentarse y que nazca la arquitectura. Necesidad de protección humana. El hecho que motiva y justifica el hecho arquitectónico es la necesidad del hombre de habitar, de concebir espacios confortables que permitan que las actividades propias en naturaleza puedan desarrollarse adecuadamente. Asimismo, la arquitectura desde sus orígenes ha ido evolucionando para satisfacer las necesidades del ser humano. Necesidad social, la división del trabajo y el estatus. Podemos distinguir entre las necesidades básicas, que son las que comparte el hombre con el resto de los seres vivos, y las necesidades sociales, que son las originadas por el momento histórico y el contexto social en que se vive. Por ejemplo, vestirse para cubrirse del frío. La clasificación de los géneros de edificios. La clasificación de un edificio dependerá de su uso y de la función que éste vaya a conservar, así como las necesidades del usuario y las actividades que se realicen dentro de este espacio. Habitar. Para que una edificación sea clasificada en este género, su función principal debe ser ofrecer refugio y seguridad a las personas. Trabajar. Los edificios clasificados en este género tienen como función principal proveer de espacios para desarrollar distintas actividades productivas. Circular. Estas edificaciones tienen como utilidad principal el brindar servicios de comunicaciones, transportes y instancia temporal, cultivo de la personalidad. Estos edificios deben contar con espacios recreativos y tienen como función principal la alimentación de la cultura. Niveles de intervención. Nivel arquitectónico. En la actualidad, el diseño arquitectónico debe de satisfacer las necesidades de espacios habitables para el ser humano, tanto en lo estético como en lo tecnológico. Nivel urbano. Está orientado a interpretar la forma y el espacio público con criterio físico, estético, funcionales, buscando satisfacer las necesidades de las comunidades o sociedades urbanas, dentro de una consideración del beneficio colectivo en un área urbana existente o futura, hasta llegar a la conclusión de una estructura urbana a seguir. Nivel urbano regional. Urbano y regional tiene la finalidad de establecer estrategias para el uso y aprovechamiento del suelo y recursos naturales en ciudades y regiones, incluyendo propuestas de mejoramiento o construcción de infraestructuras, carreteras, agua, electricidad, equipamientos, hospitales, escuelas, etc. En este sentido, no es solo diseño y no se limita a la arquitectura, implica el trabajo de múltiples disciplinas: urbanismo, geografía, economía, sociología, derecho, etc. Relación cliente-arquitecto, arquitecto-sociedad. Cliente-arquitecto. La primera condición para que un encargo de arquitectura se transforme primero en un buen proyecto y después en una obra digna es que un buen cliente colabore con un buen arquitecto, que existe un grado mutuo de respeto y confianza que haga posible la dignidad del resultado final. Arquitecto-sociedad. En un nivel básico, la arquitectura es importante para la sociedad porque proporciona el entorno físico en el que vivimos. Como arte proporciona una forma de expresión creativa que lleva a la sociedad a mirar su espacio de vida y el medio ambiente en general en diferentes maneras. La entrevista y las necesidades del mercado de arquitectura. En definitiva, es aquel documento que será interpretado por el arquitecto para la correcta consecución de los objetivos de su cliente. Las preguntas más importantes que debemos hacer al cliente en este caso son las siguientes: ¿qué presupuesto tiene previsto para realizar la obra? ¿Cuánto de este presupuesto puede disponer para anticipo? ¿Qué tipo de contrato prefiere para llevar a cabo la obra? La creación de una obra nueva, remodelación, restauración y rearquitectura. Una obra nueva es todo aquello que se construye en un terreno donde no existen elementos o construcciones previas. Reparación o arreglo de los desperfectos de un edificio. Modificación de una cosa para ponerla en el estado o estimación que antes tenía. Es el rediseño total o parcial de la estructura organizacional, el impacto de diversas variables macroeconómicas, fusiones, adquisiciones, incorporaciones de nuevas tecnologías, creación de nuevas unidades de negocios o la implementación de nuevos procesos. Son solo algunos de las tantas causas que genera en una organización o en un determinado sector de la misma una situación de cambio. Unidad 2. Relación hombre-medio ambiente. Tiene una relación de armonía con su medio en la que solo toma de éste lo necesario para su subsistencia diaria, es decir, es un trato sustentable. El ser humano no interrumpe el ciclo natural, normal, y permite que el medio se recupere. Medio físico natural y el empleo de los datos en su aplicación. Con el estudio del medio físico se determina la capacidad de éste para soportar los distintos usos del suelo, su vulnerabilidad y las condiciones de su protección, así como la manera de restringir, implementar y gestionar los susodichos usos.
El confort humano. El confort en la arquitectura proporciona proactividad, seguridad, comodidad y descanso a sus habitantes. Como arquitectos, no debemos olvidar que la arquitectura que proyectamos, además de bella y proporcionada, debe ser confortable y generar bienestar a sus ocupantes. Parámetros perceptuales. Es cada una de las caras de todos los elementos constructivo, vertical, como paredes o lienzos de muro. Localización geográfica: latitud, longitud y altitud. Altitud y latitud son dos magnitudes que permiten medir distancias geográficas. La altitud, aplicada a la geografía, se refiere a la distancia vertical de cualquier punto terrestre con respecto al nivel del mar. Por su parte, la latitud es una medida de distancia entre el ecuador y un punto terrestre. Longitud, dimensión mayor de una figura plana o de un cuerpo de 3 dimensiones en general, es notablemente mayor con respecto a las otras dimensiones. El clima y sus elementos. Parámetros climáticos que afectan a la arquitectura. Los principales factores que afectan a los edificios y el bienestar de sus ocupantes son la temperatura, humedad, radiación solar, vientos, nubosidad y pluviometría. Topografía. La topografía es la encargada de hacer un estudio del suelo donde se va a construir el nuevo edificio o vivienda. De esta manera, los arquitectos o ingenieros podrán encajar el proyecto correctamente con las alineaciones existentes y evitar problemas en la fase de construcción. Hidrología. Desde el punto de vista de la ingeniería civil, veremos que la hidrología incluye los métodos para determinar el caudal como los elementos de diseño de las obras que tienen relación con el uso y protección del agua, como es el caso de represas, canales, acueductos y drenaje pluvial, entre otros. Orografía. La orografía es la parte de la geografía física que se dedica a la descripción de montañas, a través de sus representaciones cartográficas, mapas. Es posible visualizar y estudiar el relieve de una región. Los estudios orográficos son importantes en el planteamiento de diversas obras de infraestructura. Riesgos ambientales. Se denomina riesgo ambiental a la posibilidad de que por forma natural o por acción humana se produzca daño en el medio ambiente. Riesgos por sismos, ventanas y vidrios que pueden romperse, bibliotecas no ancladas, etc. Maremotos. La destrucción total de la casa con el golpe tan fuerte de las olas. Al igual los huracanes mediante los fuertes vientos, ya que arrastran todo a su paso para arrojarlos hacia todos lados. Eso sin contar las muertes que causan. Flora y fauna del lugar. La flora y fauna autóctona hace referencia a la vida animal y vegetal de un lugar específico. La vegetación no es solo una decoración, es un componente arquitectónico vivo y por lo tanto mutante, capaz de mejorar la temperatura, la acústica y la calidad del aire de un edificio. Patrimonio natural y del paisaje. El patrimonio natural lo constituyen las reservas de la biosfera, los monumentos naturales, las reservas y parques naturales, y los santuarios de la naturaleza de gran relevancia estética o científica. El medio ambiente tiene un gran valor para la biodiversidad, pero también como aspecto integrante del paisaje. Medio físico construido y el empleo de los datos en su utilización. En este tema abordaremos aspectos de la construcción, factores que aún pueden ser modificados por medio de su valoración y para su mejor funcionamiento. Aspecto social. El aspecto social habla del lugar en donde está ubicado, si el lugar es lujoso o llamativo, de qué nivel son las personas que acuden a ese lugar, cuáles son los usuarios directos e indirectos del lugar, etc. Aspecto económico. Este aspecto abarca cuál es la zona de intensidad del lugar, qué tantas personas acuden, si estas son de altos o bajos recursos, si es un lugar poblado, si está cerca de la ciudad o incluso si está cerca de lugares transitados, tales como plazas, carreteras internacionales, y también es importante saber si el lugar es grande o pequeño, etc. Aspecto cultural y político. En general, la cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura. El aspecto político se relaciona con la forma de ser de la gente y su manera de pensar y expresarse. Aspecto normativo. En este aspecto se encuentran las reglas con las que cuenta el lugar y los tipos de seguridad que éste tiene o brinda a las personas que acuden. Aspecto urbano. En el aspecto urbano se observa cuál es la ubicación geográfica del lugar, por qué calles se encuentra, si estas son transitadas, si hay banquetas amplias o angostas, cuáles son las vías de transporte para llegar al lugar, si ésta se encuentra cerca de tiendas, plazas, parques, entre otros aspectos. En este aspecto también se abarcan los servicios que posee el territorio en donde se encuentra este lugar, tales como luz, teléfono, agua, drenaje y en qué condiciones se encuentran dichos servicios. Aspecto constructivo. En el aspecto constructivo se trata de las instalaciones con las que el lugar cuenta, tales como electricidad, agua, teléfono, drenaje, gas, entre otros, y si dichas instalaciones son suficientes o insuficientes. En este aspecto también se abarcan los materiales con los que está hecho las construcciones y las cimentaciones de zapatas, vigas, yeso, mortero, pintura, cemento, piedras, castillos, ladrillos, entre muchos otros, y las proporciones de dicha cimentación. Conclusión. Tanto en la unidad 1 como en la unidad 2 buscan dejarnos claro todos los componentes que se requieren para la realización de un trabajo arquitectónico, desde lo más obvio hasta lo que parece la más mínima minucia. Gracias por su atención.